Bienvenidos a otro video más de nuestro canal FJ Max. Un saludo cordial a todos nuestros asistentes. No se olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos haciendo lo posible por intentar responder la gran cantidad de preguntas, pero nos ha rebasado. Creo que entre todas nuestras redes sociales tenemos más de 1000 preguntas y se nos está dificultando. Mil disculpas si no hemos logrado responder sus dudas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en este proyecto de grado? Primero vamos a responder unas preguntas que se han sido muy repetitivas, que vamos a exponer la respuesta sobre eso, nuestras sugerencias sobre esto. Vamos a responder unas preguntas. Luego vamos a pasar a hablar de las citas, cómo citar, sobre todo para las partes que vienen. Citar es muy importante y algo de lo que hemos dialogado con los docentes. Los chicos están haciendo control C, control V, no están citando, están cayendo en plagio y eso les está dando muchísimo problema. Y la tercera y última parte que vamos a hacer es entrar ya exactamente a desarrollar un marco conceptual, ¿no? Que es lo que sería la esencia de este video, hablar de lo que es el marco conceptual. Eso es lo que vamos a hacer, como les dije. Entonces, comencemos por la primera parte, lo que sería hablar de las preguntas, ¿no? Antes de nada, un saludo en Pelileo a la Unidad Educativa Mariano Benítez Torres, en Otavalo, a la Unidad Educativa Isaac Barrera, a la Unidad Educativa María Auxiliadora de Macas, a la Unidad Educativa San Gerardo y a la Unidad Educativa Mariano Oña de San Gabriel. Excelentes instituciones educativas, excelentísimas, que nos han hecho llegar algunos de sus estudiantes o miembros docentes. Saludos en los comentarios. Un saludo a la distancia, esperemos que se encuentren bien. Ahora sí, una pregunta repetitiva que hemos tenido sobre el estudio de caso es qué pasa si ustedes se pasan de la extensión máxima, ¿no? ¿Qué pasa si yo me paso de la extensión máxima? Entonces, antes de nada, para hablar de eso, vamos a hablar de la matriz de calificación. Esta es la matriz que van a utilizar sus docentes para calificar su proyecto, en donde ustedes se pueden ver que el que saque de 10 a 9 va a ser bajo este criterio. O él o la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia y utiliza la extensión definida. Entonces, todo lo claro está en si utiliza o no la extensión definida. Si él utiliza la extensión definida, está cumpliendo una de las características de todo lo que dice, que sea clara, sintética y todo eso. Y así va, miren, en todas las partes dice, bueno, aquí todavía creo que no me alcanzó, pero dice, utiliza la extensión definida. Recomendación, si hay un máximo de palabras y por ejemplo la introducción tiene 250 palabras y lo aconsejable es de 200 a 250, lo más lógico es que ustedes tengan ese formato, o sea, se mantengan que esté de 200 a 250. Intenten que esté ahí. Ahora, lo otro, ¿qué pasa si ustedes tienen una extensión máxima de 260? Lamentablemente yo aquí no les puedo dar una respuesta. Ustedes tienen un docente tutor y van a tener una comisión que se encarga de evaluar. Mi colegio, por ejemplo, nosotros, si con 260 palabras él tiene una introducción chévere, increíblemente bien formada, bien sintética, no le veo la necesidad de bajarle puntos y dejarle el 10, porque 260 es muy cercano a la extensión que el ministerio pide como máximo. Recuerden que siempre se nos ha pedido flexibilidad. Entonces, esa sería mi sugerencia, tener una flexibilidad. Pero si ya tiene una introducción de 350 palabras, 400 palabras, en donde ya comienza a ser repetitiva, lógicamente yo comenzaría a ir disminuyendo su nota, porque no utiliza la extensión definida, ¿no? Entonces, eso como una recomendación personal y respondiendo a las dudas. Pero vuelvo y digo, quien manda en su proyecto de grado es su docente tutor y es uno de los 3 docentes que les va a calificar. Tienen que aceptar las sugerencias de él y tienen que seguir las sugerencias de él. Este video se va a centrar en hablar en la segunda parte, como habíamos dicho, que es el desarrollo del caso de estudio, el cual está formado por el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados obtenidos y el análisis de los resultados, ¿no? El marco conceptual habla mucho de la teoría, los conceptos necesarios para entender el problema. Ya vamos a meternos un poquito más eso, el marco metodológico, la metodología, las herramientas, todo lo que utilizamos para hacer nuestra investigación. Los resultados obtenidos es ya el desglose de lo que nosotros hemos investigado o observado, y el análisis de resultados es analizar los mismos datos que hemos obtenido en el pasado, ¿no? Entonces, antes de hablar de cualquiera una de esas partes, antes de entrarnos a cualquiera una de esas partes, una de las preguntas más, pero más repetitivas que estamos teniendo es si las citas que son utilizadas, si no cito, si plagio, si copio, no copio, cómo lo hago, cómo se debe citar, ¿no? El instructivo, el último instructivo de que salió ese PDF grande que está recorriendo, habla que en las referencias, o sea, cuando ustedes vayan a citar la bibliografía al final, se utilice no más up.
Se aconseja a nivel nacional, se ha aconsejado la sexta edición, que es como la que maneja todos los colegios, ¿no? Que es la más global de todos, ¿no? Pero solo para la parte de cita. Recuerden que las normas APAS también involucran un tipo de letra y todo, pero el ministerio ya sacó un formato en sí, ¿no? Ahora, para citar en el texto, sea en los antecedentes, en el marco conceptual, el marco metodológico donde ustedes necesitan citar, lo más aconsejable es utilizar normas APAS también, pero bajo ciertos requerimientos y cierta flexibilidad para los estudiantes que no tengan conectividad, para los estudiantes que lamentablemente por el asunto de tiempo no lograron ver esto, los que ahorita solo tienen WhatsApp y no tienen dónde investigar, pero bueno. Todos esos casos, el docente tutor debería ir tomando medidas y el colegio o la institución tomando medidas para flexibilizar un poco. Nosotros vamos ahorita a explicarles cómo debería ser citar con ejemplos, les vamos a dar ideas de cómo utilizar el libro, utilizar los recursos del gobierno, que es usualmente lo que ellos quieren, ¿no? Una idea práctica, por ejemplo, ustedes en la plataforma ABA, los que tengan la contraseña, hay información de los 8 temas macro, ustedes pueden utilizarla para citar, así utilizar los recursos del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, antes de continuar con lo que es un marco conceptual, vamos a hacer un pequeño break para hablar de cómo citar, con ejemplos o con términos que posiblemente ustedes vayan a utilizar en su trabajo de grado. Entonces pasamos a eso. Muy bien, vamos a hacer un pequeño pausa en lo que es la descripción del marco conceptual, que es la esencia de este video, para hablar un poquito de las citas. Algo que tiene que ver con las citas que se hace en un trabajo de grado, sin importar sea de qué tipo sea, cuando uno invoca a otro autor, muchas veces uno invoca o cita autores en específico, copia contenidos, para evitar el plagio deben ser citados, ¿no? Esto nos hemos dado cuenta que ha estado generando un problema inmenso en los estudiantes porque la mayoría de las preguntas que estamos recibiendo a nuestras redes sociales es sobre esto. Cómo citar, si puedo copiar, si puedo pegar, cómo copio, cómo pego. Y también genera un poquito de impasse entre los docentes y estudiantes, ¿no? Al momento de realizar un trabajo, porque hay muchos estudiantes que quieren copiar todo. Ahora, nosotros vamos a explicar aquí la normativa APA de sexta edición, que debería ser la que se utilice, lógicamente recordando que para el estudio de caso descriptivo hay una gran flexibilidad al realizarlo, sobre todo entendiendo que estamos en una situación de emergencia. Eso les aclaro porque el Ministerio de Educación dice o pone en sus lineamientos que las referencias deberían estar citadas en NOMA APA, en la parte de referencias. Pero las otras citas, lo lógico también sería que lo estén, ¿no? Pero ustedes deben tener mucha flexibilidad, sobre todo entendiendo que hay muchos chicos que lo van a hacer a mano, ¿no? Muy bien. Cuando vamos a citar, sin importar si tengo o no si tengo flexibilidad, si yo copio un contenido, lo tengo que citar. Cuando vamos a hablar de cita, la primera que aparece o la primera que se menciona es la famosa cita textual. ¿Qué es una cita textual? Lógicamente, una cita textual es la que nosotros llamamos control C, control V. Eso es una cita textual. Y en normas APA siempre nosotros hablamos, cuando trabajamos con menos de 40 palabras, que sería el caso que estamos ahorita, que vamos a explicar de primero, o cuando estamos haciendo una cita textual mayor a 40 palabras. Entonces, primero vamos a analizar el de menos de 40 palabras, ¿no? Lógicamente, cuando ustedes hacen una cita de menos de 40 palabras, ustedes tienen enfoques. Aquellos llamo enfoque. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una cita textual de menos de 40 palabras enfocada desde el autor, ¿no? Perdón, desde el autor. Ustedes pueden enfocarse desde el autor. ¿Qué tienen que hacer si me voy a enfocar desde el autor o si mi trabajo es enfocarme desde el autor? Si yo quiero enfocarme desde el autor, verán, así se hace una cita textual de menos de 40 palabras, ¿no? Enfocada al autor. Lógicamente yo tengo un párrafo. El párrafo está escrito, Puede ser... La física es una combinación de ciencia y arte, cosas por el estilo, que la física es una ciencia, ¿no? Y yo aquí pasar de golpe, decir, después de dar una idea de mi párrafo, estoy comenzando a escribir mi párrafo, quiero hacer referencia al autor. Yo escribo el apellido de un autor, por ejemplo, Silva, el año 2020. Por si acaso, este no es el año que llevemos la fecha, ¿no? Este es el año del libro. Supongamos yo escribí libro este año, pero por ejemplo puede ser 2017, 2018, el año del libro, ¿no? Silva 2020 afirma. Y pongo 2 puntitos. En esos 2 puntitos abro comillas. Recuerden esto, cada vez que yo esté hablando de una cita textual, la misma debe ir entre comillas. Y aquí es donde ustedes van a hacer control C y control V. O mejor dicho, copiar todo idéntico.
Cuando acaben la cita, cierran sus comillitas, abren un paréntesis, ponen la página del libro donde está lo que hayan copiado. Pongamos, yo estoy en la página 105, ¿ya? Y, y listo. Pongo mi puntito y puedo continuar con mi párrafo. No es que ya se acabó el párrafo. Yo hice mi cita textual, tiene menos de 40 líneas, por lo tanto va dentro del párrafo y está ahí. Y listo. Esta es una cita textual en función del autor. Vamos haciendo un pequeño recordatorio para toditos, pero les sirva esto. Cuando hacemos una cita textual de menos 40 palabras y me enfoco desde el autor, pongo el autor, pongo el año del libro y pongo la página. Y la cita siempre está entre comillas. ¿Ya? Hecho eso, una cita textual. También puedo tomar un enfoque desde el texto, no desde el autor como ahorita iniciamos. Es decir, yo puedo tener un texto cualquiera, tener un texto escrito, el que yo quiera, y aquí hay un puntito, por ejemplo. Y de golpe cogí y cité. O sea, aquí cojo, abro comillas, des en cuenta, y control C, control V. Escribo mi texto, el que es copiado y pegado. Ya voy a hacer un ejemplo en Word, ¿no? Ahorita es por explicarles. Escribo mi texto que fue pegado, copiado. Ahora sí abro paréntesis, luego de haber hecho esto. Y aquí sí debo poner el autor, porque recuerden que fue en función del texto. El autor, el año, cuando escribí el libro, en 2020. Y la página, la 105. Y listo. Lógicamente, después de esto yo puedo seguir escribiendo. Si es que yo quiero, si no aquí puedo poner punto final y se acabó el párrafo, en caso que esté citado al final, ¿no? Y listo, vean. Aquí tenemos citas textuales de menos de 40 palabras. Fíjense que cuando yo mencioné primero el autor, tenía el autor, el año y lo que afirmaba, ¿no? Y después entre paréntesis lo que se copiaba y por último la página. Pero si yo copio y pego de golpe, control C, control V, con poner el autor, el año y la página, ya estaría listo, ¿ya? Esas son las famosas citas textuales. Algo interesante de este video para ustedes es que yo voy a comenzar a enseñarles a citar, pero utilizando libros del ministerio o información de páginas que posiblemente ustedes estén utilizando en sus trabajos. Vuelvo a mi trabajito que estaba aquí, vean. Voy a hacer una cita textual, ¿no? Para que vayan viendo cómo es ustedes, para que vayan tomando referencia. Dice: a lo largo de la historia, muchas enfermedades... No estoy haciendo todavía ninguna parte especial del trabajo, ¿no? Aunque por más que me he ubicado en el formato y que creo que esta es la parte de definiciones, pero no. Ustedes solo estoy enseñando a citar, ¿no? Entonces, aquí dice: a lo largo de la historia, muchas enfermedades azotaron a la humanidad, ¿no? Entonces, y yo estoy escribiendo, nada más. Yo estoy solo escribiendo, ¿cierto? Entonces, entre ellas las generadas por virus. Esto es lo que yo escribí. Aquí es donde yo quiero ir a citar, donde yo quiero hacer una cita, ¿no? Entonces, ¿cómo yo cito? En primera instancia, mis recomendaciones, una cosa que les voy a decir. Si ustedes tienen la contraseña de la plataforma ABA, en la plataforma ABA hay full material de los 8 temas macro. Uno por semana han ido desarrollando, entonces ustedes ahí pueden sacar. Si les falta información, pueden sacar de colección de ahí, ¿no? Ahora, estoy en el libro de Ciencias Naturales, como lo ven, este es el libro de Ciencias Naturales de 10º. Si ustedes quieren descargar los libros del gobierno, aquí no lo tengo, perdón, acá lo tengo. Ustedes pueden en Google buscar recursos 2. Ahí está. Pueden buscar aquí donde diga, perdón, puse 10. Recursos 2, educación.go.es, nada más, ¿no? Aquí hay una partecita que si ustedes bajan, bueno, si ponen estudiante Sierra pueden descargar todas las fichas técnicas, ¿no? Pero si quieren los libros, que es lo que yo les digo, aquí están toditos los libros, ¿no? Textos escolares, aquí están todos. Lógicamente yo cogí el libro de 10º, donde está que es un virus. Yo quiero definir qué es un virus. Entonces yo voy a copiar qué es un virus, ¿no? Lógicamente voy a copiar esta parte esta de aquí que dice: los virus afectan a todos los reinos al generar serias enfermedades entre los seres humanos y en los animales como ganado. Ya, esta partecita quiero copiar. Entonces a la que voy a hacer, cita textual, nos dice: a lo largo de la historia muchas enfermedades azotaron a la humanidad, entre ellas las generadas por virus.
El autor. Por si acaso, los libros del gobierno usualmente tienen un autor corporativo. ¿Qué es un autor corporativo? Cuando usted lo escribe en una empresa. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? Sobre todo el libro del gobierno es muy evidente. Porque ustedes cuando van a buscar quién lo escribió y todo, aquí hay diseño, diseño de material, autoría de material, diseño de imágenes, ilustra, ahí hay más, si ustedes más dicen dónde está el autor, ¿no? Entonces no se preocupen, es porque es realizada por un autor corporativo, que lógicamente es el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces yo pongo el Ministerio de Educación. Estos libros creo que fueron escritos en el 2018, si mal no me equivoco. El Ministerio de Educación 2018 menciona, lógicamente, ya. Voy a hacer una cita textual. ¿Qué les enseñé yo a ustedes? Que cuando se hace una cita textual debe ir en paréntesis, ¿no? Entonces, lo primero, yo voy a hacer una cita textual en paréntesis. Voy y copio el contenido de mi libro, que sería control C, control V. Tengo cuidado, cuando ustedes peguen aquí texto de un PDF, tengan mucho cuidado, ¿no? Ustedes ya tienen que poner pegada especial, texto sin formato, porque si no sabe pegarse con un formato, mejor lo vean. Hasta ahí se hace medio, toca borrar, borrar para que caigan los espacios, ¿no? Ahí dice, vean, los virus afectan a todos los reinos al generarse y en los animales como ganado, que puede terminar en epidemias con grandes problemas para la salud pública. Y listo. Como yo cité hasta acá le pongo las llaves, perdón, las comillas. Veamos cuántas palabritas están. Está exactamente 33 y menos de 40. Estamos bien, como es menos de 40. Hay personas que me dicen, ¿por qué no copio más? Porque estoy haciendo un ejemplo de menos de 40. Ya voy a hacer un ejemplo de más de 40, ¿no? Lógicamente, cojo la página, vuelvo al libro a buscar la página. Esta página es la 106. Entonces la página, no cogerán la página del PDF, ¿no? Es la página del libro. Página 106, ¿ya? Tenemos la página, creo que no tenemos más nada, listo. A lo largo de la historia muchas enfermedades, los virus afectan a todos los reinos al generarse esa enfermedad y listo. Ya cité al Ministerio de Educación y listo. Esto es una cita de menos de 40 palabras. Yo si quiero aquí puedo agregar más texto, esto ya depende de ustedes, ¿no? Yo puedo seguir desarrollando la idea de mi párrafo porque ya cité, acabé de citar, ya depende mucho de ustedes, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta full de Word. Tal vez a ustedes no les guste, pero les va a facilitar la vida inmensamente, porque conforme ustedes comiencen a citar, cuando les toca hacer las referencias bibliográficas, tienen que poner todos los libros que utilizaron y suele ser pesado. Y peor utilizar normas APA para hacer eso. Personalmente yo les recomiendo hacer esto. Ustedes en Word se dieron cuenta que yo borré ahorita el Ministerio de Educación, ¿cierto? Ustedes pueden ir a formato, perdón, a referencias, y aquí está una partecita que dice insertar citas. Aquí dice hasta APA, sexta edición, vean. ¿Ya? Ustedes van a coger y van a poner agregar nueva fuente, ¿no? Lógicamente yo voy a poner un libro, voy a poner un autor, es un autor corporativo, ya les dije, el Ministerio de Educación. ¿Ya? Es un autor corporativo. Aquí pueden seleccionar todo, vean, hasta ahí informe web, todo lo que ustedes quieran citar, ¿no? El título del libro es Ciencias Naturales. Si mal no me equivoco, es 10º año, así creo que se llama. Con todo verificarán, ¿no? El año es 2018, eso lo encuentran en la segunda hojita de todos los libros, es una página impar, suelen tener eso. Primera, segunda, tercera, suelen tener todita la información, ¿no? De los años, todo eso. Entonces ustedes pueden ir, prohibida su venta y todas esas cositas, ¿no? Vamos ingresando, no sé la ciudad, no importa si no saben la ciudad. La editorial, busquemos la editorial de estos libros. Esto es, aquí dice impreso por medios públicos, pero si mal no me equivoco, ese no es la editorial. ¿Cuál era? Bueno. Usualmente en la primera página siempre está el logo de la editorial, es SM. Y si mal no me equivoco, yo tengo un, sí, aquí está un acuerdo. Donde dice responsabilidad a la editorial SM Ecuador del buen uso del certificado conferido. La editorial de los libros del Ecuador es SM de estos que estamos utilizando. Si mal no me equivoco, ¿no? Con todo pueden verificar. Si se dieron cuenta en la primera hojita estaba SM, ¿no? Ya la editorial es eso. ¿Ya? Yo hago esto, ya está todo. Y le pongo aceptar. Entonces aquí me va a salir así en 3 llavecitas. Porque va a estar como que fuera una cita realizada
realizada por el texto, o sea, al final, no basada desde el autor, ¿no? Entonces ustedes van a entrar aquícito y aquí hay una flechita y van a poner convertir a texto estático, ¿no? Cuando ustedes le pongan convertir a texto estático, pueden borrar esto. El Ministerio de Educación, aquí ya le ponen, perdón, 2018 y ya tienen la forma que tenía la misma, ¿no? ¿Y qué pasó? Aplasté una teclita que no debería, me perdí, me perdí. Ujú. Creo que bajé mucho, ¿no? Ya. Aquí estoy, mil disculpas. Aplasté alguna tecla y se salta, ¿no? El Ministerio de Educación 2018, estábamos aquí entre paréntesis y listo, ¿ya? Menciona, los virus afectan a todos los reinos, listo. Yo ya hice mi misma cita, pero utilicé a Word. ¿Por qué hice eso? Hay gente que me dice, pero ¿para qué hice eso? ¿Para qué está haciendo eso? Eso es una ventaja inmensa, porque si yo voy después, si yo entro después y hago esto, y voy a referencias y pongo APA y pongo insertar, y le pongo, por ejemplo, yo le puedo poner aquí, no, perdón, insertar. En bibliografía le pongo insertar bibliografía, lógicamente me va a salir la bibliografía que yo he ido almacenando, ¿no? Me salió dos veces porque como regrabé el video, creé dos veces la misma cita, ¿no? Ya, ahí está, el Ministerio de Educación del 18 ¿Qué ventaja tiene utilizar esto? Que las referencias me van a dar haciendo el Word. Y yo no voy a tener que estar de nuevo repasando qué libros utilicé y todo lo demás. Para mí es una de las ventajas más grandes, ¿no? Ahora, si queremos utilizar una página web, que creo que es lo que la mayoría de ustedes que están utilizando ahorita, por ejemplo, yo quiero definir qué es el COVID-19, ¿no? O vamos a definir qué es un coronavirus. Los coronavirus son ya. ¿Listo? He copiado de aquí, entré a la página de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces aquí yo voy a citar, voy a poner. Recuerden que yo puedo hacer en función del autor, como puse autor y año, menciona, o puedo sencillamente comenzar a escribir el texto, ¿no? En el año 2019 se desata un virus de la familia de los coronavirus. La Organización Mundial de la Salud menciona. Bueno, también lo hice desde el autor, ¿no? Aquí me faltaría el año, es 2020. Menciona dos puntitos. Como es una cita textual que voy a hacer de una página web. Creo que la copié, sí. Control Z. Inicio, pegado especial. Texto sin formato. Ahí está. Los coronavirus ya. Listo, cierro. Abro paréntesis. Aquí no se pone página, ¿no? Lógicamente las páginas web no tienen página, tienen párrafos. Voy a mi paginita. Primero en el segundo párrafo, pongamos, ¿no? En el segundo párrafo está la pregunta, entonces sería en el párrafo 2. Dice, en el año 2019 se desata un virus, la familia coronavirus. La Organización Mundial de la Salud 2020 menciona que los coronavirus son una extensa familia del virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Listo. Ya yo aquí puedo, lógicamente, seguir mi redacción, seguir escribiendo palabras y cosas por el estilo, ¿ya? Ahora, mi consejo personal en Word que era que ustedes vayan aquí e inserten la cita, porque ahí les va a mencionar full. Si ustedes van a referencia, van a insertar cita, ponen agregar nueva fuente. Cuando pongan agregar nueva fuente, aquí ya no van a poner libro, van a poner ¿qué? Sitio web, ¿no? Es un autor corporativo de la Organización Mundial de la Salud. Organización de la Salud. Ya vean. Nombre del sitio web. Aquí siempre hay dos nombres, ¿no? Uno es donde ustedes se encuentren. Usualmente aquí se le ve el nombre. Vean, dice preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. Entonces aquí iría preguntas y respuestas sobre la enfermedad del coronavirus. Ya, perdón si es que le escribo rápido o algo escribo mal.
Nombre del sitio web aquí ya viene a ser el nombre de la página principal, no donde estamos nosotros. Lógicamente la página principal es la Organización Mundial de la Salud. Esa es la página principal, ¿no? De este sitio. Entonces yo voy y pongo aquí Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es la página principal. El año. Las páginas suelen no tenerlas muchas, ¿no? Pero esta, si mal no me equivoco, suele estar al final. Aquí está, 2020. Comprin 2020, ¿no? Enlace de coinformación, hay un enlace de 2020, sí, 2020, lógicamente. Aunque era de esperar, el coronavirus castadito es 2020. URL es donde está. Esto de aquí cito la barra de herramientas que ustedes suelen copiar y pegar y listo. Ya ven, ya está. Pongo aceptar y me va a salir la Organización Mundial de la Salud. Lógicamente me está saliendo nuevamente lo que yo ya escribí. Borremos. Cuando yo utilizo Word no debería haber escrito eso, debería haber ingresado de golpe, ¿no? Voy aquí, cito, le doy clic, escojo lo que yo ya les enseñé, convertir cita en texto estático. Y aquí le borramos esto. De la Salud, aquí le pongo 2020 menciona, ¿ya? Y con esto, ¿qué hemos logrado? Que cuando ustedes logren o quieran ir a la parte final de cuando ya vayan a hacer las referencias, vayan al formato, vayan acá a referencias. Cuando vayan a borrar una referencia, borrarla, ¿no? Completamente. Como yo dejé la mía por ahí, no sé dónde dejé el ejemplo pasado, todavía por eso es que me aparece dos referencias del ministerio, ¿no? Ustedes van acá y van a referencias, van a acá citas, citas de bibliografía, aquí pueden poner administrar fuentes. Recuerden que yo dupliqué una, ¿no? Esta la voy a quitar. Eso no les va a tocar hacer, yo lo hice porque como pregrabé este video en lo que repasaba y cité dos veces se quedó grabado. Bueno, aquí ya pongo, voy directamente a esta parte de cita de bibliografía, pongo insertar bibliografía y ya me aparecen las dos hechitas. Entonces, así ustedes se van a ahorrar full tener que hacer ustedes la referencia. Dice, la Organización Mundial de Salud 2020, preguntas y respuestas sobre la enfermedad del coronavirus obtenido de la Organización Mundial de la Salud. ¿No? ¿Ya? Ahí está, vean, ahí está las referencias como Word lo saca. Hemos hecho citas cortas hasta ahorita. Ahorita vamos a pasar a hablar de las citas textuales, pero de más de 40 palabras. Muy bien, volvemos. Ya hablamos de las citas textuales menores de 40, ¿no? Lógicamente ahorita vamos a hablar de las citas textuales mayores a 40 palabras, que para mí creo que en este tipo de trabajo, sobre todo en marco conceptual, es la que más se suele utilizar, ¿no? Una cita textual, lógicamente, control-V, pero más de 40 palabras, ¿no? Cuando nosotros queremos citar más de 40 palabras. En primera instancia, lógicamente, nuestro párrafo va a comenzar con un texto. Y yo voy a estar escribiendo algo. Ahora, aquí viene la característica esencial de lo que quiera que yo esté escribiendo, ¿no? Cuando yo ya voy a comenzar a citar una tiza textual de más de 40 palabras, también lo puedo hacer de dos enfoques, desde el enfoque del autor, como les había dicho. Entonces, para hacer desde el enfoque del autor, ¿qué hago? En mi mismo texto, piensen que la hoja comienza aquí, ¿no? Recuerden que había una sangría de 0,5 en el formato del Ministerio de Educación. Entonces, cuando ustedes comiencen a escribir lo que quiera que ustedes escriban, por ejemplo, pueden estar escribiendo aquí, volver acá, llenar su segunda línea. Pero bueno, cuando vayan a hacer la cita representando al autor, lógicamente es muy parecido a lo que ya hicimos, ¿no? Yo voy a decir Silva 2020, afirmo. Eso es lo que yo voy a decir, dos puntitos. Salto y comienzo mi cita. Aquí no va comillas, control C, control V, todo. Des en cuenta, todo el párrafo tiene una sangría de 0,5. Todo el párrafo que esté copiando y pegando que tenga más de 40 líneas tiene una sangría de 0,5. O sea, si ustedes van a hacerlo a mano, fíjense en que yo en todos los párrafos dejo un pequeño espacio. Aquí dejaría en todas las líneas que esté copiando, dejaría ese pequeño espacio, ¿no? Cuando ya cabe, esto pondrá en bonito. Hay un punto. Yo pongo un punto y ahí pongo página 150 creo que. Y listo.
Y ya no pongo punto después, ahí queda. Y ya paso a otro párrafo, lógicamente. Si yo cito más de 40, ya paso a escribir a otro párrafo. Ya ven, des en cuenta la sangría debería haber vuelto, no para todo. La primera línea siempre va a conseguir así. ¿Ya? Ahí sería nuestro texto. Esto sería una cita, como yo les digo, en función de lo que nosotros llamamos el autor, o lanzado un poquito al autor, ¿no? Ahora, si ustedes no quieren lanzarse respecto al autor, por ejemplo, ustedes también saben que pueden hacerlo respecto al texto, con un enfoque más al texto, ya no va Silva 2020 afirma, lógicamente. Lo que cambia es que ustedes aquí ponen su... Uy, perdón, me equivoqué de color. Aquí sigue su texto, su texto, su texto. Le dan enter y entra su cita, ¿no? Pero acácito ya nos ponen solo la página. Después de su cita textual, con el párrafo, con las mismas características que hemos dicho. Aquí va un paréntesis y van a poner Silva 2020, página 150. Y listo. Ay, perdón, aquí ya no va a punto. Cosa razón eso. Hasta ahí cito. ¿Ya? Y ya es lo normal, ¿no? Entonces, esto sería una cita textual de más de 40 palabras. Vamos ahora a darnos ejemplos de esto. Sigamos con todito lo que hemos ingresado aquí, que ya tenemos full cosas ingresadas. Lo primero que voy a hacer para el ejemplo, que no me pase lo de hace rato. Cuando yo estaba en referencias, estaba aquí. Acá, perdón. Puse administrar fuentes. Vamos a eliminar esto. Eliminar. Eliminemos toditas para que esté el documento en blanco. Ustedes me dirán eliminar, pues si están haciendo, ¿no? Ahora, yo voy a comenzar a hacer una cita de más de 40 palabras, ¿no? Yo voy a comenzar, por ejemplo, en función enfocado del autor, digo, el Ministerio de Educación. Esto puede ser algo chévere, vean, esto puede ser el inicio, por ejemplo, de mi marco conceptual. El Ministerio de Educación señala. El Ministerio de Educación 2020, no, 2020, no, 2018 creo que quedamos que era el nombre del libro. 2018 señala, ¿no? Dos puntos, lógicamente. Enter. Verán lo que voy a hacer. Voy a hacer una cita de más de 40. Y quiero saber qué es un virus. Voy a ir a mi libro de décimo donde dice que es un virus. Esto puede ser en la parte donde yo esté definiendo los virus, ¿no? ¿Qué es un virus? Los virus no son... Todo esto voy a poner. Eso es lo que es un virus para el ministerio. Entonces yo voy y lo pego. Inicio, pegado especial, texto sin formato. Eso ya saben ustedes. Cuando ese pedacito que ir borrando, quitando los espacios que se metieron. Ahí queda, ¿no? Ahora, verán lo que hago yo. Esto debería tener, como yo les dije, este párrafo citado debe tener una sangría. Entonces yo le doy botón derecho y le pongo párrafo. Aquí dice alineación general, aquí dice sangría. Primera línea no le pongo ninguno, especial ninguno. Y en sangría en la izquierda le pongo 0,5. Ahora sí, ya está como debe estar, ¿no? Entonces ahí va el punto como yo les había dicho. Aquí va la página, que no me acuerdo cuál era, ya le voy a ir a ver. Porque cogí otra página. 105. ¿No? Página 105 y listo. Ahí está. Ya no va a otro punto, ahí queda. El Ministerio de Educación 2018 señala. Ustedes pueden haber puesto virus, definición del virus y listo, ¿no? Entonces aquí ya está lo que es un virus para mí. Tiene más de 40 palabras, fíjese. Tiene 69 y eso es una cita textual. Si ustedes quieren citar a una página web, sería la Organización Mundial de la Salud señala, o por ejemplo, no es, aquí ustedes pueden aumentar más textos, aquí puede haber esta otra cosa, otra intro más chévere, y el último punto, el Ministerio de Educación 2018 señala. Entonces, cuando yo vaya, des en cuenta, a citar más de 40, debe estar ya incluido esto, ¿no? Lógicamente, no se olviden mi consejo, ya le había hecho hace rato, de insertar las citas por Word, porque les va a facilitar un mundo hacer las referencias, ¿no? Entonces, aquí está uno. Qué chévere, a mí me gustó. Si ustedes espero les haya gustado este tipo de cita. Y ya solo nos falta un tipo de cita más. Bueno, y vamos a
a la última forma de citar. Ya hicimos cita textual de más de 40, menos de 40. Y nos falta la cita cuando es parafrasear. Parafrasear es cuando ustedes escriben lo que leyeron, pero con las propias palabras suyas. O sea, cuando ustedes dicen sus palabras para describir lo que ustedes leyeron, ¿no? Usualmente lo que cambia es que aquí ya no se utiliza, ya no se utilizaría las comillas. Ustedes tienen su texto. Ahí está su texto. Y se les ocurre que quieren parafrasear. Entonces aquí va. Tiene un enfoque desde el autor, ¿no? Entonces yo puedo comenzar desde mi enfoque desde el autor. Yo pongo Silva 2020 se refiere. Y aquí comienzo a escribir. Vean que no estoy poniendo comillas, nada. Comienzo a escribir lo que yo leí en mis propias palabras de lo que el autor menciona, ¿no? Y listo. Esto sería una cita. Yo le doy punto. Y después puedo ver. Recuerden que le di punto, ¿no? Punto seguido, lo que sea. Después puedo seguir con el texto normal que yo tenía planificado, ¿no? Eso sería una cita, un parafraseo desde el autor. También ustedes pueden agarrar, no es camisa de fuerza mencionar al autor. Desde el inicio ustedes pueden tener un texto cualquiera y pueden querer citar y ustedes digan, no, yo voy a citar. Y desde aquí comienzan a escribir lo que ustedes, desde ese puntito, la idea suya, desarrollar su idea, pero terminan con un paréntesis, lógicamente, donde diga Silva, el año del libro, 2020. Un punto, no se olvidarán del punto y después ya pueden continuar con el texto normal del párrafo, ¿no? Y listo, esto es lo que se llama parafraseo. El parafraseo sí no voy a hacer en Word porque me tocaría cambiar a mis propias palabras y vamos a tardar mucho. Mejor cuando ya lo haga, ¿no? Pero bueno, ¿qué hemos aprendido? Que si yo cojo, por ejemplo, y escribo algo que yo leí en algún libro y digo, no, porque yo lo leí, escribí eso, lo que yo entendí, no debo citar. Deben citar porque están parafraseando. Entonces al final le agregarían el autor y tal cosa, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esta parte de aquí, este texto de aquí, que no. Pero supongamos, yo lo parafraseé de algún texto. Lógicamente debería insertar una cita, nada más, ¿no? Entonces con eso ustedes han aprendido las tres formas de citar, las tres formas de sacar las referencias, que serían lo que ustedes deberían utilizar, ¿no? No se olviden que si están utilizando Word, mi gran sugerencia de utilizar Word para que les vaya guardando las referencias bibliográficas, les va a facilitar un mundo, ¿no? Hasta en la parte que si utilizaron ustedes en la intro, utilizaron en antecedentes, utilizaron algún tipo de referencia, pueden volver a esa referencia y volver a insertar la referencia como yo hice nuevamente y así almacenar toditas las referencias para que al final les dé, ¿no? Y aclarado esto, pasamos a la parte que a ustedes más les interesa, el marco conceptual, cómo desarrollarlo y qué. Ahora sí pasamos a la parte por la cual ustedes vinieron a este video. Hablar del marco conceptual, cómo se lo forma, qué iría un estudio de caso descriptivo en el marco conceptual, qué se podría sugerir y qué guía se podría tomar, ¿no? Primero vamos a leer lo que el ministerio nos da como marco conceptual o la definición que el ministerio nos da en los lineamientos del caso descriptivo. Dice, es la definición clara de los elementos y los términos que se abordarán. Lógicamente esta es la clave. Ustedes aquí tienen que definir los elementos y los términos que abordarán en el estudio, ¿no? Por ejemplo, hasta me da un ejemplo. Si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se debe definir los siguientes conceptos, lo que es emisión de gases tóxicos, lo que es una emergencia sanitaria y lo que es el COVID-19, ¿no? Eso es lo que me dice el marco conceptual. Lo primero que quiero que diferencien, el marco conceptual muchas veces lo suelen confundir con un glosario de términos, una base teórica, donde ustedes quieren definir todas las palabras difíciles de la investigación y eso no es un marco conceptual. Un marco conceptual lo que hace, verán, para que me entiendan bonito que es un marco conceptual, imagínense en eso. Si ustedes quieren leer un estudio de caso descriptivo, ya un estudio de caso quieren leerlo, y este estudio de caso lo escribió un médico, un doctor, un médico, estudiante de medicina, lo que sea. Lógicamente, si ustedes no son afines a esa área, no deberían entender mucho de ese estudio de caso, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Lógicamente, buscar el marco conceptual.
Porque en el marco conceptual, el doctor que estudió este caso descriptivo de algún asunto de medicina, él va a describir todos los elementos y los términos para que ustedes puedan entender a qué él se va a referir luego en la descripción, en el avance que haga de su estudio de caso. Entonces, el marco conceptual lo que me permite es eso, definir todo lo que yo quiero, no confundirlo con una base teórica en donde se define solo la teoría como tal, sin esa relación o sin el interés propio de un marco conceptual, que es expresar la relación entre los términos y los elementos de una forma clara y que quede conciso qué significa cada uno, ¿no? Aquí los docentes deben esperarse a citas a diestras y siniestras. Lógicamente, cuando yo voy a un marco conceptual, yo debería citar, porque lógicamente todos los conceptos, todas las definiciones, debería ser por un autor válido, dado por un autor válido, ¿no? Entonces sería el marco con mayor citas que puede haber junto al marco metodológico, ¿no? Ahora, la pregunta del siglo, ¿cómo se debe redactar? Primero recuerden que ustedes van de 800 a 900 palabras, tiene esto. 900 es el máximo, ¿no? De 800 a 900 sería el intervalo ideal. Deben hacer como 2 páginas, creo que es uno de los más grandes, a computadora en el formato del ministerio. Entonces, ustedes lo van a dividir en 2 bloques grandes. O sea, ustedes primeramente, cuando vayan a hacer el marco conceptual, ustedes lo pueden ver de 2 maneras, que sería lo más eficiente. Primero, lógicamente, hablar del tema macro. El tema macro a mí me da un gran punto de partida si yo quiero hablar de esto. O sea, si yo quiero iniciar con mi marco conceptual, yo debería recordar mi tema macro. En el caso de mi tema macro era información sobre el COVID-19. Este sería mi tema macro. ¿Qué debería yo hacer ahorita? Si ese ya es mi tema macro, yo en un momento dado quiero definir qué es un COVID-19, ¿cierto? Yo iniciaría, yo voy diciendo, esa sería mi necesidad, hablar del COVID-19. Lógicamente el COVID-19 es un tipo de coronavirus, entonces yo también debería definir antes qué es un coronavirus. ¿Ya? El coronavirus es un tipo de virus. También puedo entrar así. Y ahí voy armando. Yo quiero que mis lectores, para que entiendan de qué trata mi tema macro, sepan que es un virus, que es un coronavirus y que es el COVID-19. Y dentro del COVID-19 yo puedo definir una que es el COVID-19 tal, que es un tipo de coronavirus, ya saben todo lo que ustedes pueden citar. También puedo citar o hablar de cómo se contagia, cómo es el contagio. Puedo hablar de la sintomatología de este. Puedo hablar de la tasa de contagio. Lógicamente, recuerden que mi estudio de caso, que en mi suceso que investigaba, hacía referencia a la tasa de contagio. Entonces, con esto ya aclararía todo lo que yo quisiera hablarme. ¿Ya? Y yo armaría, lo lógico, no es una camisa de fuerza, pero por ejemplo, aquí yo haría 4 párrafos. De 6, 7 líneas, que serían la mitad, ¿no? Como 8 párrafos deberían salir. Ya le vamos a ver bonito eso, ¿no? Esperen, esperen. Como unos 4 párrafos y listo. Hecho esto, ya acabé mi primera parte, ¿no? Pero ustedes tienen que ir viendo la necesidad. Si, por ejemplo, yo quisiera comenzar, por ejemplo, voy a hacerlo a este lado, aunque este lado lo voy a utilizar para la segunda parte, pero bueno, yo comienzo definiendo, no, a ver, el virus, también me interesaría definir qué es una pandemia, ¿no? Yo puedo comenzar mi marco conceptual defendiendo que es una pandemia, poniendo, citando que es una pandemia, en donde puedo terminar diciendo que las pandemias son generadas por agentes infecciosos como son bacterias, hongos y virus. Luego definiría qué es un virus. Ahí estaría la relación. Des en cuenta que cada cosa debe estar relacionada en un marco conceptual para dar una explicación, ¿no? Lo pueden hacer así tipo definición resultado o hay algunos que hacen texto y utilizan conectores todavía mucho más flexibles, ¿no? Que se vea todavía más chévere. Ya depende de ustedes, ¿no? Yo voy a definir qué es un virus. Lógicamente dije que de los virus a mí me interesa hablar del coronavirus, que hay algunos tipos de coronavirus, también lo citaría y estarían 3 párrafos. Y por último entraría a hablar de lo que es el COVID-19. Y aquí ya cerraría mi primera parte, posiblemente me lleve a 5 párrafos porque parece extensa, ¿no? Entonces, así es como funciona. Ustedes en la primera parte definen el tema macro, lo que ustedes consideran que es el tema macro y cómo ustedes lo van a abordar. Luego de haber hecho esto, luego de haber hecho lógicamente esto, ya pasamos a la segunda parte. Recuerden, la primera parte del marco conceptual que definí yo, el tema macro.
La segunda parte de mi tema, de mi marco conceptual, yo debería definir el suceso que estoy estudiando, el hecho o el problema que estoy estudiando. Hay una pregunta que me han hecho repetidamente algunos estudiantes, hasta parece que se conversa. Me suelen decir, ingeniero, pero si mi tema macro es ideas que cambiaron al mundo, ¿cómo encuentro un problema? Recuerden que el estudio de caso descriptivo solo se enfrasca en describir algo. Puede describir un suceso, un hecho, no debe ser realmente, no es, debe estar siempre marcado en intentar describir un problema. Yo puedo querer no describir un problema. O también, si ustedes desean, puedan hacerlo, ¿no? Pero no es una camisa de fuerza. Pueden describir un gran personaje que inventó algo, ese suceso, ese hecho que le haya hecho, nada más. No tienen que siempre buscar un problema, ¿no? Entonces, aquí vamos, verán, recuerden cuál era mi estudio de caso. Mi estudio de caso era impacto, si mal no me equivoco, impacto que genera las medidas emitidas por las autoridades locales en la tasa de contagios para frenar la expansión del COVID-19. Algo así era, no me acuerdo. Ustedes, bueno, pueden verlo. Ya. Pero si yo voy a hablar de eso, si ese es mi suceso hecho problema, ver el impacto que tuvo, entonces a mí me interesa aquí hablar de la normativa. Aquí yo voy a hablar de la normativa, lógicamente. O sea, no me voy a más lado. Yo aquí voy a hablar de la normativa. Lógicamente yo sé que la normativa es una medida de contingencia para evitar la expansión de las enfermedades, de los virus, de todo. Y usualmente quien la define es un COE nacional y el COE cantonal. Son las que trabajarían las autoridades que están más enfrascadas en eso. Entonces, en mi siguiente párrafo yo definiría qué es un COE nacional, que serían las autoridades. Me interesa, claro, porque si yo voy a hablar de la normativa, ¿quién emite esa normativa? ¿El COE nacional, el COE cantonal? Después hablaría de qué son una medida de contingencia y cuál es la normativa del COVID-19, o sea, la normativa para frenar el contagio del COVID-19. Mire, aquí tengo tres temas de los cuales yo puedo hablar y puedo enlazarlos para que se deje claro que lo que yo quiero relacionar es la normativa que se emitió. Se puede relacionar con la primera parte, claro, la primera parte terminó hablando del COVID-19, ¿no? Mi segunda parte de mi marco conceptual, lógicamente diría que por la emergencia causada por el COVID-19, simplemente se activa el COE nacional. El COE nacional es y citaría la página que leí que era el COE nacional, ¿no? Ya, eso, así comenzaría yo a enlazar esto con los anteriores párrafos. Entonces, ya tengo lo que es el COE nacional, medida de contingencia normativa. Puedo aumentar muchas cosas de aquí, medidas, impacto, parte, bueno, ya depende de mí, ¿no? O del suceso de que ustedes quieran investigar. Por ejemplo, hay algunos que han hecho impacto psicológico de la normativa emitida de aislamiento social en mi comunidad, cosas por el estilo. Entonces, lógicamente, yo aumentaría una partecita de salud mental, si ese es su caso. Ustedes deben ver qué variable. En mi caso es el impacto en la tasa de contagios. Yo puedo ya definir la tasa de contagios del COVID-19 en el tema macro mismo. Puedo definir acá la normativa o cómo se emite, si yo quiero agregar, cómo da a conocer los COE nacionales o el COE cantonal, cómo dan a conocer la cantidad de contagiados. Lo puedo agregar por una partecita. Yo me tengo que ir arreglando para que la información que emite en la segunda parte cubra de todo la conceptualización de todas las variables que yo voy a hablar. Entonces, resumiendo, teníamos dos grandes partes, ¿no? Cuatro párrafos cada uno, que no es una camisa de fuerza, puede ser 5-3, 3-5, ustedes ya verán cómo. Hablaría de mi tema macro, como ustedes vieron, yo definí mi tema macro. Y segundo, termino definiendo todas las variables que voy a utilizar en mi suceso o caso de estudio. Y con eso yo ya tengo completito lo que es el marco conceptual. Aclarado esto, vamos a ver como siempre lo que a ustedes les agrada, un ejemplo en Word de cómo deberían ir haciendo esta partecita, ¿no? Seguimos trabajando lo ultimando de detalles del marco conceptual. Hemos abierto nuestro formato. Este es nuestro formato que lo pueden descargar en descripción. Se encuentra en descripción. Está formado por párrafos con una extensión de 900 palabras. Creo que dan 8 párrafos exactos. 2 páginas. Ahí lo pueden ver. Lógicamente aquí ya comenzó el marco metodológico. Este es nuestro marco conceptual, ¿no? ¿Cómo comienza el marco conceptual? Había una pregunta que nos habían hecho, que algunos docentes les estaban haciendo numerar, por ejemplo, 4 marco conceptual, si van a definir qué es un virus, 4.1. No está mal, porque no hay una reglamentación sobre, o en la normativa que emitió el ministerio no habla nada de la numeración. Personalmente yo no lo puse y creo que la mayoría de los colegios no lo han puesto por la facilidad que implica
evitarse la numeración, pero si su docente tutor lo puso, tienen que hacerlo caso, pues, ¿no? Ahora sí, en el marco conceptual, yo puedo iniciar qué es una pandemia, puedo ir definiendo, bueno, pero por ir acortando las cosas, porque tampoco es que son muchas palabras, yo voy a comenzar definiendo qué es un virus, ¿no? Ya les expliqué cómo citar, voy a utilizar las citas que hemos aprendido. El Ministerio de Educación 2020, ejemplo, menciona, dos puntos. Estoy usando una cita textual, voy a utilizar una cita textual del libro del ministerio, ¿no? Que el de Ciencias Naturales, que lo vi ahorita que les estaba enseñando a citar, ¿no? A ver. Los virus y sus características. Aquí, los virus son considerados agentes patógenos que pueden causar. Ahí estaría. A ver, veamos los vivos. Son virus son considerados agentes patógenos que pueden causar enfermedades. Su estructura consiste en fragmentos y la simétrica es lo que es, ¿no? Ya vamos con aquí. Voy a copiar esto. Lógicamente debe ser más de 40 palabras, ¿no? El Ministerio de Educación 2020 menciono. Voy y pego. Pegado especial, texto sin formato. Lógicamente ya les había enseñado eso. Y habíamos hablado de esto. Ahí está el texto que yo cité, en donde está especificado lo que es un virus, ¿no? Revisar a lo bonito. Lógicamente ustedes saben que nosotros muchas veces hacemos rapidito estas cositas. Aquí pongo la página. Esta sería la página. ¿Qué página del ministerio es esta? La página 105. Este ya creo que lo habíamos hasta citado, creo. Bueno, la página 105. Listo, ahí está citada. El Ministerio de Educación 2020 menciona, ahí está la definición de qué es un virus. Luego yo quería definir qué es un coronavirus. Puedo definirlo. Voy acá y voy al mismo paso. Recuerden que si hago una más de 40... Ay, 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 casito, no lo hago bonito. Esta es una cita de más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras tienen un formato especial que tienen una sangría de 0,5, pero no a la primera línea, ¿no? Todo. Le pongo aceptar y se va para casito. Ustedes ya saben eso, ¿no? Lo que es el coronavirus, vamos a hablar del coronavirus. Vean, si a ustedes les interesa mucho, nosotros tenemos esto. Ahí está, recursos educativos, pero también ustedes pueden poner en Google lineamientos generales del coronavirus y les va a aparecer un anexo que lo pueden descargar, que es el COVID-19. Está la página del Ministerio de Educación, ¿no? Y miren, aquí está qué es el coronavirus. Pueden citar de aquí cómo se contrae, los síntomas, cuál es el tratamiento, la cuarentena. No hay tratamiento, ¿no? Pero aquí dice, solo eso dice. Miren, tiene un anexo donde ustedes pueden citar muchas cosas de este anexo en caso que lo necesiten, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? Ustedes también pueden utilizar la página de la OMS. COVID-19 OMS. Creo que ahí está una enfermedad por cómo protegerse. Aquí está la página directa de la OMS. Miren, aquí hay mucha información. Documentos, también hay preguntas y respuestas. Me gusta porque aquí, ¿no? ¿Qué es un coronavirus? Vean, yo aquí puedo citar esto, ¿no? Veamos qué es el COVID-19. Puedo volver a citar esto también. Entonces estábamos hasta aquí. Le doy enter. Lógicamente se me va a poner negrita. Le quito. Pegado especial, texto sin formato. Recordarán lo que les enseñé de utilizar Word para mantener las citas, ¿no? Aquí voy a poner la organización. La Organización Mundial de la Salud 2020. 2020 señala. He hecho dos declaraciones. Este creo que es más de 40 también. 69, si es máxima de 40. Es
lógicamente aquí ponemos párrafo y le vamos dando forma. Ustedes ya saben que aquí la sangría iría de 0,5. Ninguno ya. Y seguimos citando, ¿ve? Este es párrafo. Creo que estaba en el tercero. No voy a almacenar las referencias porque eso ya les enseñé y sería como alargar el video y así seguiría, ¿no? Y así yo voy armando mi cita. Recuerden que si son menos de 40 palabras la cita era diferente. Ustedes todo eso ya está explicado en la parte inicial del video. No voy a seguir completando este contenido por un problema que estamos teniendo. Muchos de sus docentes se comunicaron con nosotros agradeciéndonos el video, pero también nos contaron que muchos de ustedes lo que están haciendo es copiar y pegar nuestro contenido. Y el marco conceptual, que es uno de los que más se cita y que tengo más miedo que lo copien directamente, les dimos las ideas de qué citar, pero les vamos a dejar a ustedes que lo citen y que ustedes busquen su formato y su forma de hacer para evitar este lío, ¿no? Lógicamente, la siguiente etapa, el marco metodológico, sí lo vamos a hacer completo. Creo que con esto ya queda claro. No se olvide seguir en todas nuestras redes sociales. Para nosotros es un fuerte trabajo ayudarles. Ustedes solo nos ayudan compartiendo, dándole me gusta al video y comentando el mismo. Díganos de qué colegio lo ven para saludarlos. Y también muy pronto, posiblemente este video se publique por horas de la mañana, por horas de la noche. Estaremos subiendo el marco metodológico, ¿no? Como siempre, de mi parte, un gusto haber trabajado con ustedes. No se olviden comentar, suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.